Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, bienvenido, gracias por acompañarnos, querido Lorenzo. Un gusto, Elisa, de veras un honor estar contigo y con tu auditorio. Muy buenas noches, y son ricos, o sea, ¿de dónde van a sacar para hacer la revocación de mandato? No, por lo que vemos ahorita y por lo que están discutiendo en la Cámara de Diputados y por la mayoría de Morena y por lo que han dicho, pues yo creo que no se les va a entregar, se les va a hacer este recorte de cerca de 5,000 millones. Pues por lo visto sí, y lo más lamentable es que se hace o mintiendo o sin información. Escuchaba ahora lo que decía el diputado Mier, dadas las declaraciones que hoy hizo. Pues si no sabía que había fideicomisos... El que no sabía era él, ¿verdad? Pues es que, a ver, si hay una institución que es transparente en el Estado mexicano, es el INE. Cada 3 meses se presenta un informe del estado de los fideicomisos del propio instituto. Y además, hay que decirlo, ayer el diputado Mier daba unas cifras que son absolutamente falsas. Hablaba de que los fideicomisos del INE tenían 2.500 millones de pesos, lo cual es profundamente incorrecto, demuestra o ignorancia o mala fe. Mira, en efecto, el INE, Elisa, tiene, y déjame ir de esta parte de los fideicomisos para, si me permites, ir a la parte del recorte y de las necesidades presupuestales. El INE tiene, en este sentido, 2 fideicomisos. Uno, el primero, que llamamos de pasivo laboral, que está conformado para poder atender todas las obligaciones laborales del INE en casos de liquidaciones, de despidos, cuando hay que pagar alguna compensación, o bien de juicios laborales que se pierden y hay que hacer alguna erogación. El INE no pide dinero para estas cosas, sino que a partir de sus economías lo deposita en un fideicomiso específico para este fin. Hoy ese fideicomiso tiene un monto, un saldo de 527 millones de pesos. Pero dado que después de cada proceso electoral, y esto ocurrió desde hace 30 años, se hace un programa de retiro voluntario para que la gente que se quiere ir del INE pueda hacerlo con buenas condiciones y sobre todo de cara al concurso del Servicio Profesional Electoral, nosotros lo que hacemos es ver quién se quiere ir, ver qué plazas tenemos y antes de que vengan los procesos electorales hacemos este concurso. Bueno, es para el retiro. Claro, es para el retiro, es para si hay un juicio laboral y perdemos, tenemos que pagar alguna compensación, y ahí se toma ese dinero. Nada más que con este programa de retiro, de esos 527 millones, hoy tenemos 320 comprometidos con este programa de retiro, es decir, quedarían 200 millones de pesos en ese fideicomiso. Después tenemos otro fideicomiso que se divide en 2 partes, un fideicomiso para infraestructura inmobiliaria. La primera parte la dedicamos a poder darle mantenimiento a los más de 1.500 inmuebles que tiene el país, en el país. Tenemos por ley juntas, oficinas en 300 distritos y en las 32 entidades, o sea, son 332, más aparte, alrededor de 1.000 módulos de atención ciudadana, donde tenemos la credencial. ¿Son rentados, Lorenzo? La enorme mayoría, sí. Es que recuerdo que se iba a hacer, no se hizo un edificio y no se hizo, pero mira, Elisa, se rentan. Sí, hay entidades, hay capitales en donde nos donan los gobiernos locales terrenos y entonces construimos precisamente para no pagar rentas. Fíjate que por ley tenemos que tener esa cantidad de edificios, no es que el INE lo quiera, sino la ley se lo mandata. Y el monto de rentas que pagamos al año es del orden de 600 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se trata de edificios en donde cuando hay elecciones albergamos incluso a los militares, y ahí hay que tener buenas condiciones para nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, tenemos que tener bodegas muy bien resguardadas, etcétera. Bueno, de este fideicomiso nosotros tenemos comprometidos, hay contratos, se están construyendo algunos edificios en aquellos estados en donde nos han donado terrenos por 381 millones de pesos que están comprometidos. Es decir, esta parte, este subfideicomiso, déjame llamarlo así, tiene disponibles 242 millones. Y finalmente hay otra parte de este fideicomiso de infraestructura inmobiliaria, que es el fideicomiso para mejorar los módulos de atención ciudadana, es decir, donde expedimos las credenciales, que sean más cómodos. Ahora con la pandemia tuvimos que hacer adecuaciones para garantizar la sana distancia. Además, este fideicomiso que se genera con recursos propios, o más bien los servicios que el INE le presta, por ejemplo, los bancos para autenticar la identidad, etcétera, tiene 202 millones de pesos y hay 25 comprometidos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que si tomas el saldo al día de hoy, el INE tiene en estos fideicomisos 1.353 millones, pero de los cuales 726 ya están comprometidos, con lo cual tendríamos 626 millones. O un poco menos de la mitad. Que los ocupen, diría el diputado Mier, dadas sus declaraciones de hoy, ¿no? Bueno,
El problema es que, como decía la consejera Zavala, no se pueden usar porque esos fideicomisos, una vez que le pones el dinero, solo lo puedes usar para las finalidades de ese fideicomiso. Por ley no se puede utilizar ese dinero. Si nosotros usáramos ese dinero, nos iríamos a la cárcel. A lo mejor eso cometeríamos un delito, a lo mejor eso le daría gusto a algunos, pero evidentemente no lo vamos a hacer. Lorenzo, a ver, entonces, bueno, esos fideicomisos, por supuesto, son transparentes, no es que no existieran, porque luego también la retórica... Quien no lo sabía es porque no averiguó bien o no quiso averiguar. No se pueden utilizar esos recursos, pero no alcanza de otro lado. Y aunque se pudieran utilizar, no alcanzaría ni de lejos. Mira, hacer una revocación de mandato es un ejercicio, Elisa, muy serio. Es como una elección al revés. Sí. Y tiene que hacerse con las mismas garantías que se hace una elección presidencial. Además, los diputados y senadores acaban de aprobar hace 2 meses una ley de revocación de mandato que nos obliga a instalar el mismo número de casillas de la última elección federal. Más de 161,000 casillas. Si nosotros no cumplimos con eso, pues cometemos una violación a la ley y seguramente habrá quien felizmente iniciará algún juicio político por ese concepto. Pero no nos dan el dinero para poder hacer una elección como la de la revocación de mandato, con las garantías que la propia ley pide. Pide el presidente, pide Morena, pide los grupos cercanos a Morena, los partidos que están con Morena. Esta revocación de mandato, lo hacen ley este tipo de condiciones, obligan a línea que sí sea y después no aprueban el presupuesto. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué sigue? Porque parece que está ahí entrampado el tema. Y permíteme aclarar, Elisa, yo te agradezco mucho la oportunidad, porque después de las declaraciones que hemos escuchado parecería que el INE es rico y que el INE tiene muchísimo dinero. En efecto, el presupuesto de egresos, tal como parece lo van a aprobar, nos dan alrededor un poco más de 19,000 millones de pesos. Pero vale la pena recordarle al auditorio, Elisa, que de ese monto hay casi 6,000 que no se puede tocar, porque es dinero para los partidos políticos. Es de ellos. Ese dinero no se puede tocar porque está establecido en la Constitución y el INE solamente lo recibe y se los transfiere a los partidos. ¿Y el resto? Eso nos llevaría a 13,000 millones de pesos. Esos 13,000 millones de pesos, de esos 13,000 millones de pesos, casi 4,000 se destinan para que la ciudadanía pueda tener el servicio de la credencial gratuita. Al año expedimos 16 millones de credenciales de manera gratuita y realizamos diariamente 120,000 trámites en nuestros módulos. Todo eso ocurre sin costo. Nos quedan 9. Hay que quitar 1,000 millones de pesos, que es lo que van a costar las 6 elecciones, la participación del INE en las 6 elecciones de gobernador del próximo año. Vienen gobernadores. Luego, hay que fiscalizar. Exacto, hay que... Por cierto, lo dije el viernes pasado en la Cámara. Sí. No sé si alguien escuchó o no, pero bueno, yo lo dije. Además, hay que sumar el costo de la fiscalización a los partidos. Hay que sumar el monitoreo a la radio y la televisión. Hay que sumar el costo del servicio profesional electoral que nos lo mandata la propia Constitución. Si tú sumas estos rubros, estás hablando ya del 70% de esos 13,000 millones. Es decir, lo que está haciendo la Cámara de Diputados, si se concreta este abuso, porque no es otra cosa, espero que no sea una venganza por la comparecencia. Domingo, yo no quiero pensarlo así, porque sigo teniendo un enorme respeto a los diputados que son los que representan a la nación, a las y los diputados. Dicho eso, Elisa, se va a colocar al INE muy probablemente en una situación en la que vamos a tener que priorizar qué servicios damos a la ciudadanía y no podemos vulnerar servicios de los que depende el ejercicio de derechos políticos, como por ejemplo el voto en las elecciones, ni tampoco contar con una credencial. Es una situación inédita, nunca antes habíamos visto algo como esto y es muy probable que esto abra el enésimo litigio porque, ojo, el INE sí quiere hacer la revocación de mandato. Sí. Lo dijo hoy, lo decía, acabamos de escuchar lo que dijo el diputado Mier. Dadas sus intervenciones, dijo, lo anoté, incluso se le va a hacer el recorte, incluso si pone en riesgo la revocación de mandato. Que le quede claro a la ciudadanía quién es el que eventualmente está poniendo en riesgo el ejercicio de un ejercicio que es el resultado de derechos ciudadanos, como está establecido en el artículo 35 constitucional. ¿Quién incumpliría, el INE o la Cámara de Diputados? Mira, el INE tiene obligaciones. En la división de poderes, el INE tiene ciertas responsabilidades. Ciertamente, si así lo pide la ciudadanía, una responsabilidad del INE es hacer la revocación del mandato. Pero la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad soberana, que no tiene nadie más, ningún otro poder, que es generar los recursos suficientes para los órganos del Estado para que puedan cumplir con sus obligaciones. Esto es, si al INE no se le dan los recursos, los instrumentos, las herramientas para poder hacer su trabajo, la responsabilidad no es del INE,
Eso que quede claro desde ahora. El INE sí quiere la revocación de mandato. Con las decisiones que están tomándose por la mayoría en la Cámara de Diputados, parecería que quien no quiere la revocación de mandato, aunque pueda parecer paradójico, es quien no genera las condiciones para que esto ocurra. Lorenzo, vamos a ver qué deciden ahorita los diputados. Esto puede terminar en la Corte, ¿verdad? En la Suprema Corte de Justicia. El INE siempre va a defender las funciones constitucionales que tiene y va a defender siempre el derecho de que los servicios que brinde no afecten a la ciudadanía. Si tenemos que recurrir a la Corte, lo hemos hecho en otras ocasiones, pues es lamentable que haya órganos del Estado que subordinan a otro tipo de intereses el ejercicio y la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. Ojalá, Lorenzo, después podamos platicar cómo quedó todo esto y qué sigue después. Ojalá lo podamos analizar, porque vienen muchas cosas, posiblemente una reforma electoral. En esas circunstancias, ¿cómo quedaría el INE? Yo creo que es muy importante escuchar todas las voces, y la tuya es muy importante. Gracias. ¿Fuiste invitado a la boda? No. ¿No? No. Porque dije, a lo mejor es de los que dijo, no, yo no voy a... Ambos son, supongo que hablas de Santiago y de Carlos. Sí. Son ambos amigos míos, pero no fui invitado. No tenía por qué. Bueno, nada más ahí para la curiosidad. Gracias. Vuelvo a insistir, son buenos amigos. Sí, gracias, Lorenzo.